¿Cuál es el propósito de Dios de que nosotros estemos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios de que nosotros nos preparemos para escuchar su voz e irnos a la presencia de Él? Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice de que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. O sea, nosotros somos creados por Dios Padre, ¿no? Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Y Dios le dio el privilegio a ellos de entrar al huerto del Edén y vivir en el huerto del Edén, o sea, en el lugar santísimo, lugar santo, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo llevó allá a ese lugar para que el hombre esté siempre cerca de él y buscando de él. Pero el hombre en su rebeldía, en su orgullo, se rebeló contra Dios y se apartó de Dios, y Dios lo sacó del huerto del Edén y lo mandó a la tierra. El problema grande del hombre fue llegar a la tierra, porque en la tierra ya él se rebeló contra Dios y hubo una soltura de intimidad con Dios. Y fue donde el hombre vivió su vida y vive su vida como quiere, como le da la gana, como se dice, ¿no? Pero siempre Dios está ahí para rescatar al hombre de las tinieblas y llevarlo nuevamente a su reino. Entonces vemos nosotros que siempre el propósito de Dios, después que el hombre se rebeló contra Él, es que el hombre vuelva a Él y que esté en Él y viva con Él, ¿no? Entonces vemos nosotros de que grande es su amor de Dios, grande es su misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros no merecíamos estar donde estamos, pero Él en su misericordia nos tiene aquí. Nosotros no merecíamos vivir donde vivimos, pero Él en su misericordia nos hace vivir. Entonces, qué importante es ver el amor de Dios para con el hombre, para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna con Él, en Él y para Él, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miramos nosotros esto y vemos de que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, ¿no? Pero esa misericordia y esa bondad de Dios tenemos que saber entenderla, comprenderla y vivirla para llegar un día a donde nosotros pretendemos llegar, que es a la vida eterna con Él. Amén. Entonces vamos a abrir otra Biblia en Romanos capítulo 6. Pero antes vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, bendito sea tu nombre. Grande y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos, amado Dios. Venimos esta mañana, bendito Rey, Señor, a buscarte, a buscar tu rostro, a buscar tu misericordia, a buscar tu amor, bendito Dios. Venimos esta mañana, Padre Santo, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, para poder ser hacedores de ella, bendito Dios. Venimos, Señor, esta mañana angustiados, afanados, turbados, enfermo, pero tú, Señor, tienes un propósito para nosotros. Y esta mañana, Señor, que tú nos lo manifiestes para que salgamos de este lugar como tú quieres que salgamos, libre, sano y alegre y gozoso, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón se abra, bendito Rey, para que podamos, amado Dios, entender y que tú penetres hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos grabar en nuestro corazón, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Dios. Señor, pongo en tus manos esta reunión, Señor, de principio a fin, bendito Dios.
Que sea tu voluntad en cada corazón y en mi vida, Señor. Yo solamente sea un instrumento en tus manos para llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra hermosa y maravillosa y podamos vivirla, Señor, y podamos ser hacedores de ella, bendito Rey. Señor, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 6. En la mañana estamos estudiando. El pastor no está de vacaciones, pero hay estudio. No estamos llevando lo que lleva el pastor, pero estamos llevando temas que a usted le interesa, muy buenos para nuestra vida. Y uno de los temas hermosos que estamos pasando es los atributos de Dios. Dios tiene sus atributos hermosos, maravillosos, y que muchas veces nosotros no sabemos. Entonces, de 7:30 a 8:15 oramos. Porque no oramos. Mentira que oramos en la casa, no oramos. Es bueno que vengan para que oremos. El país está en crisis y nosotros debemos orar por nuestro país. Amén. Y de 8:30 a 9:30 es el estudio. ¿Hay desayuno? Sí, hay desayuno. ¿Hay mantequilla? Sí, hay mantequilla. Amén. Todos los días. Entonces dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? Del 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Nos saltamos al 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos da a nosotros el Señor una aclaración bien clara para cada uno de nosotros. Como yo le decía al principio,
Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, o sea, nos hizo puro, limpio. El hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Ahí empezó el problema del hombre. Ya el pecado se enseñorea y se enseñoreará de él hasta que no venga al arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, lo que nosotros vivimos en la vida cristiana, en lo que vivimos en el reino de Dios, ya nosotros hemos muerto al pecado. Ya nosotros no vivimos para el pecado. Ya el pecado, la práctica del pecado a nosotros ha muerto. Ya no somos nosotros esclavos del pecado. Ya nosotros hemos sido liberados del pecado por nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida agradable conforme a la voluntad de Dios. Entonces, somos conscientes de eso, de que nosotros vivimos una vida en santidad. Dice la palabra en 1 Pedro 1:15, dice, sé santo como yo soy santo. O sea, dice que nosotros tenemos que ser santos, apartado, consagrado para Él. Él nos escogió a nosotros, somos linaje escogido, somos real sacerdotes, nación santa para Él, para Dios. Entonces nosotros, cuando decimos esto, decimos de que nosotros ya estamos apartados, separados del pecado, ya no practicamos más el pecado nosotros. Nosotros hemos venido a arrepentir de nuestros pecados por fe en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros el gran privilegio de que nosotros podamos entrar al reino de Dios a través de Él, a través de su muerte, a través de su resurrección. Entonces, esa obra que ha hecho el Padre de creador de nosotros, de crearnos perfectos, viene nuestro Señor Jesucristo a hacer en nosotros esa obra de reconciliación para nosotros con Cristo Jesús en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya fui rescatado de las tinieblas, fui recuperado por Cristo Jesús, vengo a vivir en el reino de Dios en santidad, puro. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, ¿qué dice? A ver, leámoslo, para que ustedes sepan. Efesios 4, 22. Lea, fuerte. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Váyase a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Tres 10. Lea fuerte. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora váyase a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. El 14, léalo. El 24, perdón. ¿Quién es el que os llama? El cual también lo hará. Ahora, aquí en Romano, el Señor habla, Pablo habla, está hablando, dice aquí en el
en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, miremos nosotros la obra redentora, la obra de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros decimos que el Padre, Dios Padre, nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo en Él, en Cristo Jesús. Él nos eligió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Tenemos el privilegio de ser elegidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el privilegio? Ninguno. Nosotros no merecíamos tener lo que tenemos, no merecíamos estar donde estamos. Pero Él, en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos eligió en Cristo Jesús. Ahora, entramos a vivir nosotros en el reino de Dios, venimos a ser hijos de Él, como dice la palabra en Juan 1, 12, 13 y 14, que no somos hijos de carne, sino de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos sido elegidos para ser hijos de Él. Él nos creó y nos hizo hijos. Nos apartamos y nuevamente a través de Cristo Jesús nos reconcilia Él, Cristo Jesús, ante el Padre, para que nosotros vivamos como hijos de Él, como hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, tenemos que andar en los principios, mandamientos de Él. Tenemos que andar conforme a lo que Él dice en su palabra para poder vivir una vida agradable y conforme a la voluntad de Él. O sea, una vida en santidad. Ya nosotros no tenemos que vivir una vida doble. En la iglesia santo, pero afuera nada que ver. Nosotros tenemos que ser aquí santo, afuera santo, en el trabajo santo, donde vamos a ser santos, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos santos, apartados, consagrados para Él. La obra de Cristo en nuestra vida fue una obra perfecta, es una obra perfecta. Él hizo una obra tan hermosa que nos sacó a nosotros la naturaleza pecaminosa que teníamos, nos liberó y entró la naturaleza divina que es Cristo Jesús a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él limpió mi vida con su sangre preciosa, limpió mi espíritu, lo revivió mi espíritu, me conecté a Él a través del Espíritu Santo y yo vivo en Cristo Jesús. Mi alma ha sido limpiada por la sangre del Cordero, ha sido moldeada por Él, está cada día más y más lavando mi alma para que yo cada día obedezca a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice aquí, el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fuera crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, la pregunta de nosotros, ¿por qué que nosotros, teniendo todo esto dentro de nosotros, viviendo una vida nueva que Él nos dio, por qué que nosotros volvemos a renacer la vieja naturaleza dentro de nosotros? ¿Por qué? Si el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos lavó, nos perdonó nuestro pecado y lo mandó al fondo del mar, y ya podemos tener una reconciliación con Dios en directo a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué yo vuelvo atrás? ¿Por qué que yo
voluntariamente peco? ¿Por qué que yo cada día practico lo que el Señor ha arrancado de mí? ¿Por qué yo practico lo que el Señor ha hecho en mí, de dejar yo esas costumbres, actitudes, ritos que yo vivía antes y para vivir una vida nueva en Él? Creemos nosotros que Él hizo esa obra dentro de nosotros. Creemos. Creemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo esa obra dentro de nosotros. Sí, creemos, tenemos fe. Por fe nosotros creemos que somos nosotros hijos de Dios y que Dios a través de Cristo Jesús nos lavó, nos limpió, nos perdonó nuestros pecados y hemos entrado nuevamente a tener una reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. No tengas miedo de decirlo si dudas de que no sos hijo de Dios. Pedirle a Dios que Dios te muestre si verdaderamente tú te has arrepentido o si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, entonces pedirle al Señor que Él te dé esa fuerza, esa fortaleza para arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón a Dios y poder empezar una vida nueva en Cristo Jesús. No dudes de que Dios ha hecho la obra a través de Cristo Jesús. No dudes que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, se llevó todos tus pecados ahí, murió por nuestro pecado y por nuestro pecado nosotros hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos da a entender nosotros? De que si yo vivo una vida nueva en Cristo Jesús, yo vivo una vida nueva en Dios, esa vida nueva yo tengo que vivirla todos los días, no por tiempo. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidieran será hecho. Permanecer. Pero vamos a ver 3 puntos importantes para que nosotros podamos entender el propósito de Dios de permanecer en el reino de Dios. El propósito de Dios de que nosotros vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. El propósito de Dios que nosotros nos gocemos de estar en el reino de Dios. Hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones, pero Dios está con nosotros. Estamos pasando momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Estoy enfermo hace mucho tiempo, pero Dios está conmigo. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que a mí me estorba no tener esa vida que Dios quiere que yo viva? ¿Qué es lo que me estorba? Primer punto, nosotros tenemos que hacer algo interesante. Tenemos que tener una intimidad con Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 26. ¿Tienen? Versículos 40 y 41. Parece que no sea, ¿no? Mateo 26 es el primer evangelio del Nuevo Testamento. 26, 40 y 41. ¿Qué dice? Yo tengo que tener una intimidad diaria con Dios. Diario tiene que ser mi intimidad con Dios. ¿Y a través de qué yo tengo una intimidad con Dios? A través de la oración. Cuando yo oro, cuando yo le pido a Dios en la mañana, por eso cuando estamos aquí en la mañana, nos gozamos porque estamos orando y estamos pidiéndole a Dios por nosotros y por nuestro país. Cuando yo pido a Dios en oración mis pedidos, Dios me escucha y Él me responde conforme a la voluntad de Él. Pero también algo interesante, nos hace nosotros
participantes de su gloria y vamos conociendo cada día más y más de Él. Vamos conociendo más y más de sus propósitos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a un enamorado, ¿quién se enamoró aquí? Levante la mano el que se ha enamorado. Yo creo que todos nos hemos enamorado. Y para conocer más a nuestra enamorada o nuestro enamorado, tenemos que tener una intimidad, una relación diaria. Y muchas veces, la pasamos la relación porque queremos estar más y más juntos, cerca, conociéndonos y conociendo más y más la intimidad de cada uno de nosotros. Así que Dios quiere de nosotros, que tengamos una intimidad con Él, que tengamos todos los días una relación más con Él, para que lo podamos conocer a Él y podamos vivir conforme a los principios y leyes de Él. O sea, yo tengo que tener esa intimidad con el Señor. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice? A ver. Despiértate tú que duermes. Los apóstoles fueron con Él. Él se fue a dormir a otro lado y lo dejó a los apóstoles. ¿O no fue así? Él se fue a tener una intimidad con su Padre, a consultarle al Padre lo que Él tenía que hacer en la tierra. O sea, Él tenía que buscar la intimidad con su Padre para poder vivir lo que Dios le había mandado vivir en esta tierra. Jesucristo hizo lo que Dios le mandó. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre y en intimidad cada día, porque Él cada día oraba, le pedía dirección al Padre. O sea, íntimamente Él estaba en contacto con el Padre. Los apóstoles cansados se durmieron. No le dieron importancia a la intimidad con Dios. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. No le damos importancia a la oración y es lo importante para tener una intimidad con Dios. ¿Qué dice? Efesios 5:14, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Que ya no estemos durmiendo, que ya no estemos muertos como los que están muertos en el mundo. Ya no, debemos despertar, debemos alentarnos, debemos multiplicar nuestra fuerza para tener la intimidad con Dios y vivir el tiempo que tenemos en esta tierra en la voluntad de Dios. Ya no debemos dormir. Despiértate, dice el Señor. Pablo decía, despiértate. No duermas. Ya no estés como los del mundo. Ya no vivas como los del mundo. Ya no hagas como los del mundo. Ya vivas para Cristo. ¿Qué dice Isaías 37? Del 16 al 20. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Alguien siga. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos
que solo tú eres Jehová, que solo tú eres Dios. Amén. Entonces, la intimidad con Dios nos lleva a nosotros a conocer más de Él, a conocer más los propósitos de Él. Entonces, todos los días que nosotros oramos, cada día que nosotros oramos, Él nos muestra algo. O a ver, dígame alguien que no ha recibido nada de Dios. Levante la mano. Y dígame el que ha recibido algo de Dios. Todo. Él nos muestra a nosotros, en la oración nos muestra a nosotros el problema que estamos pasando, la lucha que estamos pasando, pero Él nos da aliento. Él nos da fortaleza. Él nos anima. Él nos levanta si estamos caídos. Él nos mueve las manos si estamos paralizados. Él nos hace andar si estamos paralíticos. Él nos da vista a los ojos si estamos ciegos. Él nos hace abrir los oídos si estamos sordos. Él nos hace hablar si estamos mudos. Para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando yo oro estas cosas que hemos hablado, yo las vivo porque sé que Él es un Dios todopoderoso. Porque sé que Él me tiene ahí, pero con un propósito grande. El propósito grande es de que un día Él me va a levantar de ahí con grandes cosas, maravillosas cosas para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Los que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán, dice. Alzarán las alas como las águilas, correrán pero no se cansarán, caminarán pero no se fatigarán. Porque, ¿qué? Porque confían en Jehová. ¿Tú confías en Jehová? ¿Tú le hablas a Jehová en la mañana? Los mentirosos no suben al cielo. Dice, cuando tú lo buscas al Señor en la mañana, todo el día tenés paz en tu corazón. Aunque estés luchado, aunque estés probado, aunque estés enfermo, tenés paz en tu corazón. Porque sabes que Dios te ha escuchado y Dios te va a responder. El segundo punto es permanecer en Él. Tú permaneces en Él. Juan 15, 7 al 10. Lea. El 10, léalo el 10. Si guardares mis mandamientos, mis principios, mis leyes, yo estaré en ti y te bendeciré, quiere decir. O sea, Él nos da a nosotros, no quiere sacrificio. Dios no quiere sacrificio, lo que quiere es obediencia, honra y obediencia. Permanecer en Él quiere decir que yo estoy obedeciéndole a Él, estoy buscando de Él y estoy viviendo en Él. Porque Él está en mí, Él vive en mí, Él mora en mí. El Padre mora en mí, el Hijo mora en mí y el Espíritu Santo mora en mí. La Trinidad mora en nosotros. Qué hermoso saber que la Trinidad mora en nosotros. Y si la Trinidad mora en nosotros, debe la Trinidad practicar dentro de nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros. Vivir una vida en permanencia con Él. Cuando Dios creó, por eso le digo, cuando Dios lo puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, tenían una intimidad continua ellos con Dios. Ellos tenían una relación con Dios íntima. Ellos adoraban a Dios permanentemente, ¿no? Cuando ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea, fueron sacados del reino de Dios y entraron a la tierra. Ahí fue el problema del hombre. Pero nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros vivimos en el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo Jesús. Estamos en el reino de Dios.
moramos en el reino de Dios. Ahora, el que nos da a nosotros el poder y la autoridad es el reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que permanecer en Cristo Jesús, porque Él permanece en mí. Él no se va. No es como muchos dicen, se va, no, Él permanece en mí. Entonces, como dice la palabra, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? Lea, no tenga miedo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos creó a nosotros cuerpo, espíritu y alma, ¿cierto? El cuerpo sin el alma es muerto, porque el alma es el aliento de vida. Y el cuerpo se maneja a través de las emociones, sentimientos y deseos del hombre, pero sometida a la voluntad de Dios, o sea, sometida al alma, y el alma sometida a la voluntad de Dios, las emociones y sentimientos y deseos son buenos delante de Dios, sometido a Dios. Pero cuando mis sentimientos, mis deseos, mi voluntad están haciéndose las cosas como yo pienso, no estoy obedeciendo a Dios. Y no estoy en permanentemente contacto con Dios. ¿Me debo entender? Entonces, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidiera será hecho. ¿A qué venimos en la mañana? ¿Venimos a tomar café? ¿A qué venimos en la mañana? A buscar de Dios, a buscar de Él, a permanecer en Él. ¿Y qué hacemos? Buscamos en su palabra. Su palabra es la que nos da a nosotros el aliento. Su palabra es la que nos da a nosotros libertad. Su palabra es la que nos da a nosotros fuerza, voluntad. Su palabra es la que nos da a nosotros cada día más y más la victoria en Cristo Jesús. Y si yo vengo a buscar la palabra de Dios y vengo con un espíritu, pero que no vengo con el alma, vengo con un espíritu dispuesto a recibir, Dios me da. Amén. Y el último punto. Esté siempre alerta a la voz de Dios. ¿Tú escuchas la voz de Dios? ¿Tú escuchas la voz de Dios? Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. A veces Él nos habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces nos habla. Cuando nosotros queremos hacer un negocio, queremos hacer algo en nuestra casa, en nuestro hogar, y le consultamos a Él, Él nos responde a través del Espíritu. Y cuando te responde que es bueno, te da paz en tu corazón. Si no es bueno, te da inquietud y no puedes hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, Dios nos habla a nosotros siempre a través del Espíritu, a través de su palabra. Nos puede hablar a través de un hermano también. Nos puede hablar. Entonces, estemos atentos a la voz de Dios. Cuando tú quieres hacer algo en la mañana, pídasela a Dios. Que Él te diga si es bueno que lo hagas. Y escucha su voz. Yo me recuerdo de un hermano, siempre me recuerdo, algo hermoso que él decía. Él venía todas las mañanas. Y él decía, no salgo de esa reja, sino que el Espíritu me diga dónde voy. Muchas veces nosotros
no escuchamos la voz de Dios porque escuchamos nuestra voz. Nuestro ego muchas veces domina nuestro ser y no nos deja escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Dice la palabra en Efesios 5, 1 Pedro 4:7. ¿Qué dice? Santiago 5:8. Cinco ocho. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Tened paciencia, ese. Muchos dicen, ay, hasta ahora no viene el Señor, ya estoy cansado, quiero irme con Dios. ¿Por qué es que no viene el Señor muchas veces? Nosotros nos analizamos, ¿y por qué muchas veces no viene el Señor? Porque dice la palabra, escuchen bien, si nosotros vemos este versículo que cada vez nosotros recitamos de memoria, vamos a ver que el amor de Dios es tan grande, que no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento, porque somos creación de Él. Él nos creó para vivir eternamente con Él. Entonces Él está esperando pacientemente que el hombre se arrepienta de su pecado y vuelva a Él. Por eso es que dice la palabra del Señor, de que de tal manera, oiga, ¿cómo ama su creación Dios? Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, para que aquel no se pierda, mas tenga vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros no somos pacientes y esperar? Y en el tiempo que nosotros esperamos, estar siempre en intimidad con Dios, siempre permanecer en Dios y siempre velando en Dios. Dice, velá, orá y velá para no caer en tentación. Tenemos que velar todos los días. Todos los días nosotros tenemos que velar por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro trabajo. En este tiempo, aquí ahora, en este tiempo en Santa Cruz, en Bolivia, hay crisis. Y muchas veces ya no hay trabajo. Entonces debemos velar en nuestro trabajo, decir, gracias Señor porque tengo este trabajo. Señor, gracias porque vivo, Señor, de este trabajo que tú me diste, porque tú me lo diste. Velar por nuestro hogar, por nuestra familia, para que no se pierda. Por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Velar, estar siempre guardando, cuidando nuestro hogar, nuestra familia. Nuestros hijos que son, como se dice para nosotros, lo más hermoso que Dios nos ha prestado para que vivan con nosotros. Muchas veces nuestros hijos se encuentran en momentos difíciles. Entonces debemos orar, velar, para que ellos sean fortalecidos por Dios y sanados por Dios. Entonces, qué interesante ver que aquí en Romanos, en el capítulo 6, el Señor dice que nosotros hemos sido rescatados para vivir una vida agradable a Dios, una vida nueva en Cristo Jesús. Y que nosotros debemos vivir una vida en intimidad continua con Él, que debemos permanecer en Él y velar todos los días para que un día no muy lejano Él haga sonar su trompeta y yo esté atento a escuchar la trompeta de Él e irme eternamente con Él. Entonces, esforcémonos. Dice la palabra
un versículo que es conocido por nosotros, en Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando, dice, no dice, mira que si querés lo hacés, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces nos pide a nosotros que nos esforcemos, que seamos valientes, no para pelear ni para discutir, valientes para buscar cada día más de Dios. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos renueve esta mañana. Y si tú no has estado viviendo como Dios quiere que vivas, pide perdón a Dios y dile al Señor esta mañana, quiero ser renovado por ti. Quiero permanecer en ti, Señor. Amén. Amado Dios, bendito Rey, Padre eterno, tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios, Padre Santo, Señor, que tuvo misericordia de nosotros. Nos rescató, amado Dios, Señor, de las tinieblas y nos mostró la luz admirable, que es Cristo Jesús. Qué obra maravillosa que hiciste, Padre, Señor, a través de tu Hijo amado en nuestra vida, Señor. Padre, esta mañana te pedimos perdón porque te hemos fallado, amado Dios. Te hemos fallado, Señor, en no vivir, Señor, en intimidad contigo, bendito Rey. En no permanecer en tu palabra, Señor. Te hemos fallado, Señor, porque no hemos estado velando ni orando, Señor. Pero esta mañana, Padre Santo, Señor, nos rendimos a ti. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos dé una oportunidad más, Padre Santo, Señor, para permanecer en tu reino, bendito Dios. Para gozarnos, Señor, de las cosas maravillosas que tienes tú con nosotros, Señor, y para nosotros, bendito Dios. Padre, ayúdanos, amado Dios, Señor, de aquí para adelante, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a ser valientes, bendito Rey, Señor, a despojarnos todavía esas áreas que todavía quedan en nuestro corazón y vivir una vida en santidad contigo, bendito Dios. Señor, libérame, Padre Santo, Señor, de esas cosas que me dañan, bendito Rey, Señor, y que muchas veces, Señor, los practico. Libérame, amado Dios. Libérame del miedo, Señor. Libérame de la inseguridad. Libérame de la duda, bendito Dios. Libérame, Padre Santo, Señor, del orgullo, de la soberbia, Señor. Libérame, amado Dios. Señor, yo quiero cada día más y más tener esa intimidad contigo. Escuchar tu voz. Guiarme a través de tu Espíritu Santo. Y ser cada día más y más ese hijo, esa hija agradecida contigo, Señor. Padre, guárdanos el resto de este día. Y que todo lo que hagamos, Señor, este día, sea que tú nos des, Señor, la dirección correcta. Bendice cada hogar representado, Señor, en este lugar. Y bendice, Señor, los que están por venir al segundo turno, bendito Dios. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También oramos por salud, Señor, de Daniela Saavedra. No sé qué tiene, Señor.